Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Héctor Manuel Amador Carrión. Soy estudiante de la licenciatura de Derecho. Mi matrícula es AL 097840. Este es mi proyecto integrador a cargo de la profesora Laura Pascual Morales, a cargo de la materia Filosofía Jurídica. Esta actividad cuenta de nueve preguntas que vamos a ir respondiendo a continuación. La primera pregunta: ¿qué importancia tuvo la ONU en la Declaración Universal de los Derechos de 1948? Bueno, la ONU fue esencial porque coordinó, impulsó y aprobó la declaración tras los abusos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Creó la Comisión de Derechos Humanos presidida por Eleanor Roosevelt, que redactó el documento. Gracias a la ONU, la declaración se convirtió en el primer marco universal que reconoce los derechos inherentes a toda persona, sentando las bases del sistema internacional de protección de los derechos humanos, orientando tratados posteriores. Segunda pregunta: cómo se define el constitucionalismo? Bueno, el constitucionalismo es una doctrina política y jurídica que sostiene que el poder debe de estar limitado por una constitución, establece derechos fundamentales, organiza el Estado, separa los poderes y crea mecanismos de control para evitar abusos. En esencia, afirma que el poder solo es legítimo cuando respeta las normas constitucionales y garantiza la protección de la dignidad humana. Tercera pregunta: ¿qué son las minorías y en qué artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encuentran regulados? La minoría son grupos humanos que poseen características culturales, étnicas, lingüísticas o religiosas distintas a la del resto de la población, lo que requiere medidas especiales de protección para evitar discriminación y preservar su identidad. En México están reguladas principalmente en el artículo 2 de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como minorías culturales con derechos a la libre determinación, autonomía, lengua, cultura y territorio. Además, se relacionan con el artículo primero, que trata de la no discriminación, y el artículo cuarto, que es la diversidad cultural. 4. ¿Qué implica el patriotismo cultural en la actualidad? El patriotismo cultural implica valorar, respetar y promover la identidad cultural y propia, incluyendo tradiciones, lenguas, historias, expresiones artísticas, y representa el reconocimiento y la defensa de la diversidad cultural frente a la globalización, el fortalecimiento de la identidad colectiva y la protección del patrimonio material e inmaterial. No es un nacionalismo cerrado, sino un orgullo cultural que se respeta y convive con otras culturas. 5. Define qué son los derechos humanos y qué ley los regula. Bueno, los derechos humanos son libertades y garantías inherentes a todas las personas por su dignidad. Son universales, inalienables, progresivos e interdependientes. Buscan proteger a los individuos frente a abusos del poder, así como asegurarles condiciones de vida digna. En México están regulados principalmente por el artículo primero de la Constitución mexicana, la Ley General de los Derechos Humanos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de los tratados internacionales firmados por el Estado. 6. ¿Qué son los derechos humanos de tercera generación y cuál es su origen? Los derechos humanos de tercera generación son derechos colectivos que protegen intereses globales, comunes como el medio ambiente, la paz, el desarrollo, el patrimonio común de la humanidad. Su origen está en la segunda mitad del siglo XX, cuando la comunidad internacional comenzó a enfrentar problemas globales derivados de la contaminación, la carrera armamentista y la globalización. 7. ¿Qué son los derechos humanos de cuarta generación y mencionados ejemplos? Los derechos humanos de cuarta generación están vinculados con la ciencia, tecnología, biotecnología y la sociedad de la información. Surgen en el siglo XXI ante los retos del mundo digital y los avances de inteligencia artificial y genética. Dos ejemplos: derecho a la protección de datos personales, el otro es el derecho al acceso universal a las tecnologías de la información.
¿Qué son los derechos colectivos y dónde se estipulan? Bueno, los derechos colectivos son aquellos que pertenecen a un grupo, comunidad o colectividad y no solo a una persona individual. Protegen los elementos compartidos como identidad cultural, territorios, recursos naturales o lenguas. Y en México se están estipulados en el artículo 2 constitucional, que abarca pueblos, comunidades indígenas, la legislación ambiental, normas sobre patrimonio cultural y tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT. ¿Qué es la ética, la moral y cuál es su relación con el derecho? Bueno, aquí la ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre lo que es bueno, justo y correcto de manera universal. La moral es el conjunto de normas, valores y costumbres que una sociedad considera correctos. Y su relación con el derecho, la moral y la ética influyen en la creación de leyes. La ética profesional orienta el actuar de juristas, jueces y autoridades. Y el derecho regula externamente lo que la moral orienta internamente. Los tres buscan la convivencia humana justa, aunque el derecho es coercitivo y la moral no. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.